permiso? Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos un año más a este maravilloso paraje donde hace ya 434 años españoles, infantes Paramanseña, libraron aquí una dura batalla e hicieron historia. Nos juntamos españoles destinados en Flandes y en sus alrededores y a mi juicio hay dos motivos para celebrar. El primero, importante siempre, que esta reunión es una magnífica oportunidad para continuar estrechando los lazos de amistad y compañerismo que siempre han caracterizado a la comunidad española, los militares y por supuesto nuestros amigos civiles que en esta zona de Europa servimos. Pero en segundo lugar, no hay que olvidar nunca nuestras reales ordenanzas y al respecto dicen que los ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar. Nos corresponde a nosotros recordar esas tradiciones, preservarlas y por supuesto transmitírselas a nuestros hijos, a nuestros conciudadanos. Y ahora, sin más preámbulos y con un recuerdo para los de más de 3.000 soldados españoles que sirven a España en más de 4 continentes, le voy a ceder la palabra al capitán de los tercios de Flandes, recién llegado hace muy poco tiempo, no sé cómo, y será él quien nos relate los hechos que aquí acontecieron. Mi capitán. Con la venia de sus excelencias. Cuantiosas han sido las ocasiones en las que me he preguntado por qué mi espíritu tiene el don de trasladarse en el tiempo. Y además de por la gracia del Altísimo, siempre ha venido a mi cabeza la misma incontestable respuesta. El espíritu de los tercios de Flandes, y por ende, las almas que lo forjaron y las que lo siguen poseyendo, son imperecederos. Hallóme hoy aquí, rodeado de almas henchidas de amor patrio, cuyo eterno recuerdo de los viejos tercios, embrión definitivo de la fiel infantería española, hacen posible mi presencia ante vuestras mercedes. A pesar de los casi 434 años transcurridos, desde que tuviera la enorme fortuna de vivir en primera persona el milagro de Empel, los recuerdos de cómo se obró están tan vivos como nunca. Fue aquí, muy cerca, en la isla de Momel, cercada al norte por el río Waal, el brazo mayor del Rin, y al sur por el río Mosa. Deja unos kilómetros al sudeste la villa de Empel y otros tantos al sudoeste la ciudad de Bolduk. En aquel entonces, como hoy, las tierras permanecían solo a flote gracias a 3 diques que contenían las aguas. Corría el año de gracia de nuestro Señor Jesucristo de 1585, cuando se encontraba al frente de los tercios de Flandes don Alejandro de Farnesio, a la sazón duque de Palma, y para más señas, nieto del padre de nuestro rey, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, y sobrino de nuestro mismísimo rey, su majestad Felipe II. Don Alejandro sucedió en el mando a don Juan de Austria, tras el fallecimiento de este en la plaza de Namur a 1 de octubre de 1578. El rayo de la guerra, como lo conocíamos entre nosotros, por su incansable, ciega y feroz acometividad a la hora de sentar las costillas a tantos herejes desde su llegada a Flandes, no necesitó de mucho tiempo para que con no poca sangre y muchos redaños que pusimos, lograra imponer de nuevo el orden en las provincias de Artois e Hainaut. A principios de verano, volvimos a dar su merecido a los rebeldes en la plaza de Amberes, y tras escabechar algunos más, pudimos apaciguar las regiones del norte de Holanda y Zelanda. La mucha española sangre derramada en los ya 17 años de aquella larga guerra de Flandes que durara hasta 1648 no podía ser olvidada. Ni tampoco el desafío lanzado por los herejes que olvidaron el hecho inmutable de que nunca ha de desatarse la furia española. Mas llegado el invierno, tuvo malas nuevas el Farnesio de las penurias a las que los herejes estaban sometiendo a la población católica en la región de Brabante.
en su auxilio, envió al frente de los tercios a su subordinado directo, el maestre de campo don Carlos Mansfeld. Camino de Brabante, nos dimos de bruces con la isla de Bomel, pero el conde de Mansfeld, al ver que la zona estaba despejada, decidió seguir la marcha hacia tierras más al norte para apaciguarlas, no sin antes dejar a buen recaudo este enclave vital para asegurar las líneas de suministros. A tal fin, ordenó al maestre de campo, don Francisco Arias de Bobadilla, por ser el más antiguo de los dos, que se posicionara en aqueste lugar con su tercio, el tercio viejo de Zamora, y con el de don Juan del Águila. Éramos 5.000 infantes, los que a pesar del frío y de las penurias que llevábamos encima, nos pusimos con prontitud a la defensa, empresa que a priori se presentaba fácil. Pero pardiez, que no son siempre bastos cuando los pintan. Tal fue que así juntáronse los herejes en Holanda y Zelanda, armando y guarneciendo de bien pertrechada infantería casi 200 buques hasta las jarcias. Con semejante flota, al mando del almirante holandés don Felipe Hohenlohe Neusten, alias el Olac, y con no pocas ansias por las muchas derrotas sufridas, se cegaron ante la oportunidad de rebanarnos el gaznate a 5 millares de soldados españoles. La ocasión no tenía precio para ellos. Nunca se hubiesen atrevido a guerrearnos en campo abierto, pues ya les habíamos trabajado las asaduras en muchos lances. Mas viendo la penosa situación en la que nos encontrábamos, un ánimo extraordinario les sobrevino. Aun así, por aquel entonces, era tal el miedo que les infundíamos, que a pesar de su cuantiosa superioridad, no acudieron a medir su acero con los nuestros. En lugar de eso, los hombres del Olac, con poco valor y sin piedad, rompieron 2 de los 3 diques que contenían las aguas, a excepción del de Empel, por estar defendido por los nuestros. Aquello convirtió las marismas de Bomel en un mar que limitó la isla a una cota pelada, sin un lugar donde resguardarse del frío ni del fuego enemigo. Y pronto que lo aprovechó el almirante holandés, colocando su tropa, su flota, entre la villa de Empel y la ciudad de Bolduc, bloqueó por completo cualquier intento de salida. Al tiempo, la violenta subida de las aguas impidió a nuestro maestre de campo que dispusiera las órdenes precisas para nuestro repliegue a la villa de Empel, y nos obligó a elevar nuestras posiciones a las cotas más altas de Bomel. Nos vimos así encerrados entre aquellas aguas y el enemigo, sin artillería, ni vituallas, ni bagajes para combatir el frío, pues no tuvimos más que el tiempo necesario para evitar ser tragados por aquellas malditas aguas. Nuestra delicada situación no pasó desapercibida para el conde de Olac, que envalentonado y seguro de su superioridad, decidió ofrecer una rendición honrosa a nuestro maestre de campo. Mas qué poco conocía el holandés a los soldados españoles. La respuesta del de Bobadilla aglutinó en una sola voz el ardor guerrero que vibraba en todos nosotros, y así le respondió: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulaciones después de muertos. Al oír esto, los rebeldes, enrabietados y viéndonos encerrados en la loma cual arenques en barrica, acercaron aún más la flota y comenzaron a cañonearnos. En esas estuvimos varios días, con sus noches, los que muchos camaradas perdieron sus vidas, sin ni siquiera el consuelo de despedirse peleando a pecho descubierto como gustábamos en los tercios. Esperando la hora final, nuestro maestre de campo ordenó construir un fuerte alrededor de una pequeña ermita situada en las inmediaciones de Empel. Apostáronse allí 6 compañías y al resto se nos señalaron cuarteles en torno a ellas. A todas se nos ordenó atrincherarnos y fortificarnos. Corría ya el sábado 7 de diciembre y nuestra situación era desesperada. Viendo que el final se acercaba, el de Bobadilla encargó al padre Fray García de Santiesteban que se asegurase de que todos recibiéramos la confesión y la Santa Comunión. Mientras tanto, hizo llamar
a todos sus capitanes y nos comunicó que la última hora había llegado, que era preciso tomar una resolución de lo que habíamos de hacer, pues no convenía dejarse morir encerrados a manos de la necesidad y el hambre, y permitiendo que los rebeldes dejasen de conocer el valor de los soldados españoles. En aquella reunión, don Francisco Arias de Bobadilla nos expresó su parecer de que se quemasen las banderas, se hundiese o enterrase la poca artillería que nos quedaba, y hecho esto, al anochecer se atacasen las galeotas de la flota rebelde, procurando ganárselas o morir en el intento. Aunque poca opción había para lo primero y mucho para lo segundo. Algunos capitanes propusieron a nuestro maestre que nos matásemos los unos a los otros como se hiciera en Numancia, para evitar ser presa del enemigo. Pero él no quiso ni oírlo. En lugar de eso, nos animó nuevamente a que luchásemos hasta la muerte, encomendándonos previamente al Altísimo. En esas estábamos cuando nos llegó la noticia de que un soldado, mientras cavaba su trinchera, había encontrado unas tablas con la imagen grabada de Nuestra Señora Purísima Inmaculada Concepción de María. Al informar a nuestro maestre de campo de que la llevaban a la ermita en procesión entre las banderas, allá que nos fuimos todos los capitanes junto a él. En la ermita colocaron las tablas en una pared de la iglesia, frontero de las banderas. Y el padre Fray García de Santiesteban hizo luego que todos le rezáramos una salve. Pecho por tierra, rogamos a la Madre de la Infantería Española que nos liberase de aquella asechanza de elementos y enemigos. Su oportuna aparición, el fervor de nuestros camaradas y el manto invisible de nuestra Virgen Inmaculada nos enardecieron. A partir de ese momento ya no tuvimos frío, ni hambre, ni el desconsuelo de nuestra angustiosa situación. En ese preciso instante aprovechó nuestro maestre de campo para dirigirse a los presentes. ¡Soldados! El hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Inmaculada ha venido a salvarnos. ¿Queréis que se quemen las banderas, se inutilice la artillería y abordemos esta noche las galeras enemigas? Aún truenan en mi cabeza nuestras enérgicas voces alzándose al unísono. ¡Sí, queremos! Aquella noche, un viento tan gélido y frío como inusual en estas tierras y en estas fechas, congeló por completo el mar que nos cercaba, convirtiéndolo en un puente de plata hacia la flota enemiga. Poco antes del amanecer, los pocos cañones que nos quedaban comenzaron a romper el fuego, e iniciábamos así el ataque al enemigo. Los navíos rebeldes, al ver el notable daño que nuestra artillería les estaba infligiendo, y ante el temor de quedar atrapados por los cielos, comenzaron a retirarse para escapar por el río Mosa. Pero don Francisco Arias de Bobadilla, que vio sagazmente la maniobra, hizo guarnecer todo el dique de Empel con toda la arcabucería y mosquetería que aún nos restaba en los tercios. Así, uno a uno, los barcos enemigos fueron pasando por nuestras posiciones, recibiendo paulatinamente las descargas. Pica, arcabuz, espada y daga en mano, nos lanzamos contra el enemigo, al amparo y la protección de la Virgen Inmaculada. No hubo reacción posible. Los rebeldes cayeron ante las armas españolas y el empuje de su infantería. Todos los barcos de la flota enemiga fueron capturados, hundidos o incendiados. Mas no terminó la hazaña en aquello, pues el día 9 de diciembre atacamos con furia un cuartel holandés situado a orillas del río Mosa. La fortaleza fue tomada y los holandeses huyeron en desbandada ante la furia de nuestros arcabuceros y piqueros. Al día siguiente mejoró el tiempo y pudimos volver en barca a la villa de Empel y la ciudad de Bolduc. Agotados, fuimos acogidos y curados por la población local. Muchos soldados murieron por las penalidades sufridas. Otros tantos perdieron manos y pies por congelación. A nadie se le escapó cuán al límite estuvimos los 2 tercios. Y nadie albergó la más mínima duda del milagro que habría obrado la Virgen Inmaculada. Ni siquiera el Olac, que llegara a decir:
Tal parece que Dios es español al obrar para mí tan grande milagro para derrotarme. Y así fue como nuestra Virgen Inmaculada se nos presentó para ampararnos y protegernos en el desconsuelo de la batalla. Y desde entonces puedo asegurar a vuestras mercedes que no nos ha abandonado jamás. Por la gracia del Altísimo, que su gloria me ha permitido ser testigo de cómo la fiel infantería española ha sabido mantener el espíritu de los tercios de Flandes, desde entonces hasta el día de hoy, en el que los infantes del mañana aseguran el futuro de la mejor infantería del mundo, pues albergan en sus corazones la misma devoción que nosotros sentíamos por la Virgen Inmaculada, el mismo amor que todos los presentes sentimos por España.